Dios nos habló este año como iglesia y quiero compartir algo que ha estado varios meses en mi corazón, por eso voy a predicar hasta la 1, no, vamos a tratar de ser cortos, pero Dios habló claro a mi vida. Mateo 28, 19 es un texto muy conocido, se conoce como la Gran Comisión. Cuando venimos a Dios, Dios nos da propósito, nos da un sentido de vida. Algunos iban en la vida respirando, ¿no? O atajando penales, problemas, situaciones y viendo a ver cómo salir adelante. Pero en el Señor tenemos un destino, tenemos un plan. Dios es un Dios que no improvisa. Él es un Dios que nos da un sentido para respirar, para levantarnos y para hacer su obra. Y todos los que somos creyentes, los que recibimos a Cristo en el corazón, tenemos una misión. Y es tan hermoso entenderla, pero también sentirla y sobre todo vivirla. Decir, a ver, estamos en esta tierra con una misión que nos dio el Señor. Esa misión es para todos. Mateo 28, 19, Jesús dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sigue enseñándoles y demás. Luego dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Otra versión en esa primera frase dice, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Y una versión más dice, así que hagan seguidores en todas las naciones. Ahí ya cambia la palabra discípulo por seguidores de todas las naciones, en todas las naciones. En la primera, en la Reina Valera, por ahí la que más usamos, el versículo 19, haced discípulos. Haced discípulos. Y en Hechos capítulo 14, versículo 21, han pasado tal vez unos 30 años después de lo que Jesús está diciendo, viene el derramamiento del Espíritu Santo en el Pentecostés y la iglesia empieza a predicar el Evangelio a todas las naciones. Hechos 14, 21, y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, bueno, y sigue contando, ¿no? Pero quería resaltar que ellos obedecieron a la palabra de Dios. Que el Evangelio creció en la iglesia primitiva porque quienes escucharon el mandato, obedecieron al mandato. Tanto es así que han pasado 2000 años y nosotros somos parte de generaciones y generaciones que han estado predicando el Evangelio. Y que en este tiempo es la tarea nuestra. Es por eso que este mensaje lo he titulado como Hacedores de Discípulos. Dios quiere que cada miembro de la iglesia sea un discípulo que hace discípulos. No solamente alguien que viene a la congregación para recibir el amor y recibir la bondad y el servicio de los demás, sino que su vida crezca en madurez de tal manera que se convierte también en un discípulo. ¿Han escuchado la frase de Jesús? Que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y donde vas encontrás que necesitamos gente para que trabaje con niños, con adolescentes o preadolescentes, con jóvenes, con madres, gente que escuche a alguien, que vaya a los barrios. En todas las áreas de la iglesia siempre falta gente. Pasa acá, ¿verdad? También. Siempre los líderes dicen, pastor, faltan más hermanos, hay tanta necesidad, hay más lugares ahora se abre un nuevo lugar. Tilizarao, ahí está. Y en Cruz de Caña. Y después hay un montón de lugares que necesitan también del Señor. Pero no nos podemos dividir los pastores en 200,000 pedazos. Pero para eso Dios ha dado a la iglesia. Para que toda la iglesia deje al Señor ser protagonista en su vida personal. Para que Él pueda ir a los lugares donde Él quiere llegar. Pero el método de Dios es a través de la iglesia. Él podría mandar ángeles y decir que estos ángeles tomen cuerpos físicos y vayan y lleven la palabra y hayan mover y milagros. Pero el método que Dios establece en su palabra somos nosotros. Que nosotros seamos sus pies, que nosotros seamos sus manos, que la iglesia sea su boca, que nosotros cumplamos la palabra de Dios. Es así como Dios lo establece en la palabra. Y cuando nosotros pasan los años, los meses o muchos años y seguimos cómodos, recibiendo, llenándonos, nos estamos metiendo en problemas con el Señor, porque un día Dios nos va a poner
en un lugar de juicio y nos va a pedir cuentas. Y nos va a decir, yo he sanado tu vida, te he restaurado, yo he hecho cosas enormes en tu corazón, pero tú te has quedado cómodo y no has cumplido tu parte, tu misión. Que no estás aquí para pagar deudas nomás, o para trabajar y conseguir tu segundo, tercer auto, y tu segunda, tercer casa, y cuánto más para hacernos un cielo en la tierra, sino que tenemos una misión de seguir llevando la palabra a todos lados. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso el Señor me habló mientras yo veía la necesidad, y a medida que pasa el tiempo veo cada vez más necesidad. Digo, Señor, ¿cómo hacemos? Tenemos que no dormir, tenemos que salir con mi familia y alcanzar a más. Y siempre, entre más trabajamos, nos sentimos como una gota en el océano. Y así, Señor, todavía hay tanta necesidad, hay tanto por hacer. Y el Señor me dijo, Carlos, es que todos los miembros de la iglesia tienen que ser discípulos. Amén. Todos, ese es el plan del Señor. Todos. A veces la gran comisión es como un saludo, una frase cliché, pero no una vida. Entonces surgen varias preguntas sobre lo que es un discípulo, y surge también si soy un discípulo. Si ya sé qué es un discípulo, la pregunta es, ¿soy discípulo? La otra es, si hacemos discípulos. Una más tal vez sería, ¿cómo se hacen discípulos? Y esto nos lleva a una gran serie para responder cada una de estas preguntas. Yo quiero enfocarme en resaltar algunos versículos, algunos pasajes bíblicos que nos ayudan a meditar en esto de hacedores de discípulos. Lo que es un discípulo, lo que es un discipulado. Tal vez no podamos responderlas todas las preguntas, pero sí algunas. Para usted que toma nota, Mateo 19, versículo 2, es interesante, la primera frase, dice, y le seguían o le siguieron grandes multitudes. Y en Lucas capítulo 14, versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él, con Jesús. Los dos discípulos que escriben esta palabra, tanto Mateo como Lucas, Lucas como receptor de otros que estaban contemporáneos a Jesús, dicen grandes multitudes. Mucha gente seguía a Jesús. Algunos seguían a Jesús por curiosidad, algunos seguían para ver su doctrina y satisfacer su ego, si podían tener una conversación para pelear de doctrina o de enseñanza. Otros seguían a Jesús porque se habían impresionado por su sabiduría. Otros tenían realmente necesidades físicas, necesidades profundas. Así que buscaban a Jesús por un milagro, por una palabra para que estuvieran mejor, por situaciones muy particulares. Había muchísima gente que seguía a Jesús. Como suele haber mucha gente en nuestras congregaciones, ¿no? O por lo menos en todos los ministerios juntos, uno encuentra un montón de multitudes donde uno va llevando la palabra. Gente que sigue a Jesús ahí por todos lados. Pero algunos avanzan un poco más a una relación más profunda y entonces eso los lleva a una vida de un mayor compromiso. Esto nos lleva a nuestro siguiente texto, en Marcos capítulo 3, versículo 13. Dice, después subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Marcos 3, del 13 al 15. Jesús tenía como propósito fundamental hacer discípulos. Aunque él sanaba a la gente, echaba fuera demonios, iba a las ciudades, él no tenía como propósito ser famoso. Mucha gente lo seguía, pero su propósito particular fue hacer discípulos. El plan de Dios para cada uno de nosotros no solamente es sanar y restaurar nuestra vida y darnos dones a través de su Espíritu Santo y darnos propósito, sino el propósito fundamental no es que seamos un número más en la iglesia, sino, diga conmigo, ser discípulos. Que seamos sus discípulos. Y cuando estamos siendo discípulos, estamos dando una sonrisa al Señor. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un discípulo? Un discípulo es un seguidor, un alumno comprometido,
un estudiante muy humilde, alguien que aprende con obediencia absoluta, alguien que está dispuesto a escuchar y a obedecer. Hay un hermano, Christopher Sau, que define al discípulo como una persona en movimiento que camina, come, dialoga con y observa a otras mientras se ocupa de sus actividades diarias. Muy interesante. Lo repito, una persona que es discípulo es una persona en movimiento que camina, come, dialoga con y observa a otra mientras se ocupa de las actividades de cada día. Esos discípulos que son dinámicos, que no olvidan sus situaciones familiares y personales, pero que tienen en su mirada, en su radar a otras personas, que tienen en su pensamiento una necesidad y una compasión del Espíritu por aquellos que no conocen a Dios o que no están descubriendo su propósito, que no están viviendo como el Señor quiere que vivan. Claro, la gente suele decir, hablaba con mi cuñado que hace carteles de publicidad hace años atrás y hace rotulación. Entonces, mientras íbamos en el auto, yo veo que él va mirando para todos lados y él me decía, es que yo miro los carteles y miro las rotulaciones. En mi vida yo veo los carteles, o por lo menos veo los títulos a veces de los carteles, ferretería, farmacia, etc. Pero iba con otro que estaba atrás, que era herrero. Y dice, ¿sabes? Yo miro las puertas y las rejas. Y ahí pensé yo, ¿y yo qué miro? Y yo realmente, pensando dentro de mí, no es por orgulloso, pero decía, yo miro la gente. Yo miro la gente. Y cuando veo un local vacío, algunos ven un negocio. Qué lindo para poner un negocio de zapatería, de ropa. Y yo casi siempre pienso, qué lindo para una iglesia que se llene de gente y que el poder de Dios se siga derramando y que haya un instituto bíblico, una escuela de música o tantas cosas. No digo que nosotros solamente debemos pensar de esa manera, pero más allá de esto, ¿no? Es nuestra vida diaria. Cuando vas al negocio de tu vecino, cuando vas con tu compañero de trabajo, con la gente que te relacionas, ¿qué ves? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Que puedan conocer al Señor. Cuando empezamos a ser discípulos, empezamos a pensar de esa manera. Empezamos a entregarnos al Señor y a tener un compromiso más serio. Porque ser discípulo promueve aventura, sorpresa, desconcierto, desafío constante. Cuando alguien es discípulo, sale de las masas, de la multitud que seguían a Jesús y vienen a Él y asumen un compromiso real con Jesús, con sus palabras y con sus mandamientos. Se lo toman personal. Dice, no, el pastor no predicó para todos, predicó para mí. Ese versículo que estaba ahí no era para todos, eso era para mí. Eso que él confrontó con el pecado, yo lo pude ver en mi vida, en mi casa. Esa persona empieza a pensar como un discípulo, a decir, sí, está todo lindo, pero yo quiero hacer la voluntad de Él. Para dar el paso para ser discípulo es algo que las multitudes por lo general no quieren. Algunos dicen, yo no estoy listo para asumir ese compromiso, pastor. Tengo muchos proyectos de vida, tal vez el bautismo, hasta ahí pueda llegar al bautismo, pero eso de venir los lunes a estudiar la palabra es como demasiado, ¿no? Ya es otra cosa que se complica. Actividades de la iglesia, servir al Señor. No, yo tengo una agenda muy apretada. Bueno, podrías definirte como una persona todavía de la multitud, que simpatiza con Jesús, que le gustan sus palabras, que tal vez te puedes emocionar con algún testimonio, pero no estás llegando al lugar, a la madurez que el Señor quiere que llegues. Perdón si soy muy confrontativo con esto, pero el plan de Dios es que seamos discípulos. El plan de Dios es que seamos alumnos, aprendices que van con Él. Un discípulo es quien deja todo, ¿no? Le da otra prioridad a las cosas, en segundo o tercer lugar, y asume su vida y su compromiso con Dios como lo primero. Y todo empieza a girar alrededor de eso. Como esa canción del centro de mi vida, eres tú, ¿no? Que todo gire el universo alrededor de ti, porque todo gira alrededor del Señor. Entonces alguien piensa, dice, mi carrera universitaria la voy a terminar para la gloria de Dios. Pero para que a través de esto Dios se glorifique con mis ingresos, con mi vida, con mis palabras, con las personas que comparto en la facultad. Este negocio
Señor, bendícelo. Yo necesito tanto para vivir, pero de ahí para allá, si tú quieres, en tu voluntad, darme más de lo que necesito, que tenga un propósito de bendición abundante para tu obra. Y ese discípulo empieza a pensar como Dios quiere que piense. Todo tiene que ver con Él, con su reino, con llegar a los niños, con llegar a los barrios, a los pueblos. Ese es el pensamiento, sin duda, de la iglesia local. Familias que van a otras familias, personas que llevan de gracia lo que han recibido de gracia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y esto nos desafía. En aquel tiempo habían rabinos muy conocidos que tenían una gran influencia, un poder económico, grandes escuelas, prestigio. Claro, que esta gente te llamara a ser discípulo era muy bueno, porque algunos seguían o querían seguir la fama, el prestigio, el poder económico de lo que ellos enseñaban. Tenían una motivación que tenía que ver con lo económico simplemente. Pero cuando Jesús llama a sus discípulos, que era algo muy conocido en esa sociedad, tal vez no hoy, hoy tal vez algo muy parecido a un discípulo es un operario que entra a una fábrica y el que es más antiguo le enseña a manejar, a operar esa máquina, una máquina específica, o le va enseñando el proceso de cómo se hacen las cosas en cierta empresa. Era muy conocido en aquel tiempo, pero con motivaciones equivocadas. Pero cuando Jesús llama a sus discípulos, Él los llama para ir y amar a la gente. No solamente para conocer y aprovecharse y servirse de la gente, sino todo lo contrario, para servir a los demás y para dar amor a los demás. Ser discípulo es algo profundo y desafiante que involucra el cuerpo, el alma, el espíritu, el presente y el futuro. Y una de las preguntas más interesantes que el Señor estuvo respondiendo a mi vida fue: ¿cómo toma Jesús a una persona común y la convierte en un discípulo? ¿Cómo Dios hace discípulos? ¿Cómo Jesús convirtió a la gente en discípula? Y esa persona que era discípulo tenía una particularidad muy sencilla, y era simplemente estar dispuesto a acompañar a Jesús. Simplemente estar ahí. Y es importante entender esto, porque hoy también sobre nosotros está la invitación de convertirnos en discípulos. Y Dios nos llama a ser más que un creyente, diga conmigo, a ser discípulo. A ser discípulo. Ahora, lo que el Señor dice es: yo simplemente te llamo a que vengas conmigo, que camines conmigo. Hay gente que es creyente, es una persona que profesa la fe, se entusiasma con algunas verdades, pero su vida sigue siendo muy igual a como viene de su vida normal, y después simplemente cambió en conocer una nueva comunidad, pero sigue odiando tal vez, o gritando de la misma manera. No hay muchos cambios profundos. Ahora, un discípulo promete algo mucho más, un compromiso real con las enseñanzas, las convicciones. Empieza a mostrar una transformación desde adentro de su corazón y se va reflejando en su familia más directa, en su esposa, sus hijos, y después va afectando todo lo demás. La respuesta a cómo Jesús toma a una persona y la convierte en un discípulo es muy interesante. Lo leímos recién. El versículo 14, Marcos 3:14. Estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Cómo Dios forma discípulos? Estando con Él. Invitarlos, los invita a ser parte de su vida. Les dice: caminen conmigo, vengan conmigo, mientras yo enseño, mientras yo sano, mientras viajo, mientras predico, echo fuera demonios. Ustedes lo único que tienen que hacer es ver, escuchar. Y ellos podían estar ahí, podían tocar a Jesús, podían verlo, ¿no? Y dicho sea de paso, esta es la manera como se hacen discípulos, o responde a la pregunta de cómo se hacen discípulos. Los discípulos son gente cercana a Jesús. Ven a través de la palabra lo que Jesús hacía. Ven a través de su palabra el carácter de Cristo. El carácter es la manera de ser de Cristo. Y Dios nos invita a tener el carácter de Cristo. A ver cómo Jesús respondía, cómo pensaba, cómo amaba, cómo ayudaba, cómo iba por las calles, qué hacía, cómo hablaba con el Padre,
Cuando nosotros nos llamamos cristianos, algunos son peronistas o kirchneristas o macristas, son seguidores de Macri, de Perón y demás, pero nosotros somos cristianos. Los cristianos militamos. Cada uno de estos gente que pueda militar para alguien conoce las ideologías o los pensamientos, ¿no? Nosotros necesitamos conocer el Evangelio. No podemos ser cristianos si no conocer las parábolas, no conocer las enseñanzas de Jesús, sus palabras más profundas, sus principios, su valor, su propósito. Un cristiano conoce a Cristo. Ser cristiano sin Cristo es un lío, es simplemente una religión. Pero cuando alguien empieza a ser discípulo, el Señor le dice, bueno, yo te estoy formando de una manera que tú no entiendes, pero es cercanía. Hay un autor que me gusta mucho y él habla de una vida por contagio. Se forman los discípulos a través del contagio, palabra que no nos gusta mucho escuchar estos últimos años, ¿no? Hablando del COVID y demás. Pero el contagio se describe para hablar de un proceso por el cual se transmite una realidad de la vida de una persona a la otra, incluso de manera invisible. Si te contagias y nunca te diste cuenta cuando te contagiaste, simplemente te contagiaste. Es decir, que no notas cuando te contagias, pero en determinado tiempo ves un resultado diferente en tu vida. Acabas viviendo la misma realidad del contagiado. Y contagiarnos de Jesús es lo mismo. Uno se contagia de Él de manera invisible. Hay algunos jóvenes que a veces vienen a la iglesia y dicen, pastor, yo soy un desastre en toda mi vida. Hago esto, tengo novia, voy para allá, escucho música, digo malas palabras, me peleo. ¿Y yo cómo voy a cambiar todo esto? ¿Cómo voy a hacer para ser el ideal de Dios? Porque yo veo acá a Josué, a Pablo, a Pedro, y son gente experta, admirable. Pero yo estoy lejos de ser de esa. Y el Señor dice, no, esto es sencillo. Esto no es de ahora para mañana. Vení, camina conmigo. Vení a la reunión de la iglesia. Abrí tu Biblia en la mañana. Dobla tus rodillas. Vení a hablar con la gente de fe. Empezá a cambiar algunas conversaciones que no te edifican. Ya no te vayas al boliche el sábado. Vení al culto de jóvenes a comer torta frita, ¿no? Y a charlar con los chicos. Esa gente va caminando. Y no sé si les pasa a ustedes, pero usted dice, ¿cuántos cambios he dado? O cuando la gente te ve y dice, che, ¿qué pasa con tu cara? ¿Qué tiene mi cara? Si yo estoy más gordito, más bendecido. No, pero algo hay una luz. No, yo no me doy cuenta. No es que te has contagiado de Jesús. Cuando dan gloria a Dios por esto. Por eso, a veces uno pasa mucho tiempo con alguien. A mí me pasa que yo, los acentos de todos. Ahora estaba hablando con un hermano de misiones, ya estaba hablando casi como misionero. Ah, sí, pastor. No sé, 10 minutos estuve. Con los cordobeses me pasaba igual, algo así. Pierdo el acento fácilmente. Pero eso nos tiene que pasar sobre todo con Jesús. Cuando uno pasa mucho tiempo con alguien, hasta usa las mismas palabras. El otro día en la escuelita bíblica fui a saludar a los chicos y había una nenita que decía, oh rayos, pastor. Y yo decía, ¿qué está hablando la nena? ¿No? ¿Ves dibujitos todo el día de esos de allá, de otro lado? Y hablaba igual que la gente allá en México, de Estados Unidos, no sé cómo hablaba. Pero yo recuerdo cuando era más chico me pasaba igual, ¿no? Mi hermana decía, chusma, chusma. Veíamos el Chavo todo el día, nos contagiamos. La Biblia nos enseña, hermanos, a contagiarnos de Jesús. Eso nos lleva a un texto más. Éxodo capítulo 34, versículo 39 de 29 al 30, nos da una ilustración, una narración real, ¿no? De lo que es esto. Éxodo 34, 29. Aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés. Y aquí la piel de su rostro era resplandeciente. Y tuvieron miedo de acercarse a él. Responda algunas preguntas. ¿Qué sucedió con la piel de Moisés? ¿Qué sucedió? Resplandecía. ¿Por qué? Porque había estado hablando
con Dios. ¿Qué hizo Moisés para que su rostro brillara? No hizo nada. Es más, ni siquiera sabía que su rostro ¿qué? Brillaba. ¿Y cómo se explica el proceso de contagio que experimentó el profeta? ¿No? Él se explica que estar al lado de la santidad y la hermosura de Dios, algo se empieza a transformar interiormente y aún exteriormente, sin que él pueda identificar el momento ni la manera específica donde pasó esto. Hubo una transformación y necesitamos nosotros ser discípulos. Un discípulo se contagia de Cristo por simple hecho de estar cerca de Cristo, por el simple hecho de buscarle. Es por eso que a veces alguna gente no entiende a los pastores, porque uno establece instituto bíblico y vengan a un culto, y uno quisiera en realidad que vengan a todos los cultos, pero no porque los quiere ver a todos. A veces ni los queremos ver en realidad. Bueno, hablo por mí, ¿no? A veces yo vengo ahí por la ruta y veía esas casas al lado de la montaña solas. Digo, ahí quiero estar, ahí me quiero ir, solo, ¿no? Bueno, no todas las veces. Pero nosotros sí lo que queremos es que la gente vea a Jesús. Es que la gente camine con Él y lo escuche más y se parezca más a Él y lo entienda más y empiece a ser discípulo. ¿Cómo reconocen los demás que tú has estado con Jesús? Si no es porque cuando te van viendo que cambian hasta tus palabras, tus pensamientos, tu carácter, y es de manera invisible. Dios de manera invisible te está convirtiendo en un discípulo si así tú lo quieres, si así tú estás cerca de Él. En realidad no si lo quieres, simplemente por estar cerca del Señor. Hay una ilustración más y nos lleva a un versículo más, Mateo 11, del 28 al 29. La ilustración del yugo. Jesús dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora Jesús los invita a llevar su yugo, ¿no? Un instrumento de madera firme, un palo así grande, un mazo firme que ataba a dos bueyes, por lo particular eran dos bueyes, de la cabeza, para que tiraran de un carro o de un arado. Emparejaban a un buey joven con un buey adulto. Mientras trabajaban juntos, el buey joven aprendía el ritmo y los tiempos del trabajo. Simplemente el buey no lo llevaban a la escuela para aprender a arar y a tirar del carro, sino que lo ponían al lado de otro y aprendía por contagio. Aprendía por el buey viejo. Aprendía porque estaba atado al otro que sabía cómo tenía que hacer, lo que había aprendido. Es tan importante el yugo. Es tan importante la propuesta del Señor. Vengan y enyúguense a mí. Nos dice, vengan y estén cerca de mí, pero no solamente cerca y agarrados de dientes y uñas, cercas y atados. Agarraban dos bueyes, ¿no? Los ataban con una soga ahí de la cabeza y caminaban juntos. Y el Señor nos dice lo mismo. Ese buey joven no tenía posibilidad de salirse del proceso de aprendizaje. Simplemente estaba obligado a aprender, aunque no lo quisiera. Y aprender requiere solo caminar al lado del maestro. Aprender requiere estar cerca, tal vez hasta de manera inconsciente, pero Jesús dice, enyúgate a mí, persiste, sé disciplinado. En realidad la palabra disciplina se deriva de la palabra discípulo, una palabra que no nos gusta mucho, la disciplina, pero un discípulo es aquel que toma la disciplina. Hermanos, ¿saben cuándo yo empecé a ver cambios muy profundos en mi vida? Cuando aprendí solo a leer mi Biblia. A la mañana, el lunes a la mañana, el martes a la mañana. Cuando ya no estaba mi papá, mi mamá, mis padres, gente de oración, de liberación, tenían un montón de milagros. Así que yo de adolescente contaba los milagros de ellos. Y decía, mi papá hizo esto, mi mamá hizo esto, y ellos oran y echaron fuera el demonio. Yo estaba ahí, yo estaba aprendiendo de ellos. Un día cuando estuve en la Argentina, recién casado,
Y ya teníamos situaciones con Brenda y no teníamos un peso y las cosas iban mal. Y un día recuerdo que dijimos, vamos a hacer una campaña y a la tarde. Y venían como 4 o 5 hermanos a hacer una campaña cuando empezamos la iglesia. Y recuerdo que se venía una tormenta tremenda, pero me acordé que mi papá siempre oraba por los vientos y por las tormentas. Decía, Señor, permítenos que prediquemos el Evangelio, que se abran los cielos y que prediquemos la palabra. Y después que llueva. Siempre decía él eso. Yo me acordé de eso, estaba ahí. Me llovió, hermano, por todos lados. Pero en realidad entendí que mi papá tenía una fe particular, que no eran frases. Es más, todo lo que yo le pedía a Dios, como oraban mis padres, todo me pasaba todo lo contrario. Hasta alguien se murió porque ellos oraban por sanidad. Y yo oré, hermano, y me llamaron después, pastor. Dios no lo escuchó, pastor. Ya no quería orar por nadie, ¿no? ¿Alguien quiere que le ore hoy? Pero después fui aprendiendo por la palabra que el Señor quería que yo lo entendiera. Y recuerdo una vez que no teníamos nada, recién casados, y no teníamos un peso, y el Señor me dijo, predicá en el colectivo, y empecé a predicar en el colectivo. Nos subimos al colectivo, y ahí conocí una señora, esa señora tenía una panadería, y la señora fumaba un montón, y me invitó a la panadería, oramos para que deje el cigarrillo, y guardó todo lo que gastaba en cigarrillo y nos lo ofrendó, y Dios la empezó a usar esa mujer, y yo dije, el Señor me empezó a respaldar. El Señor después oramos por un enfermo y se sanó. Y dije, el mismo Dios de mi papá está conmigo. Me acordé de esa palabra que yo soy el Dios de Abraham, soy el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios es el Dios de Abraham, Dios es el Dios de Isaac y Dios es el Dios de Jacob. Él es un Dios personal. Él es un Dios de cada uno. Él no tiene nietos ni bisnietos, Él tiene hijos. Y cuando alguien empieza a descubrir su propia vida con el Señor, empieza a demostrar la transformación y la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, un discípulo simplemente es discípulo porque está cerca de Él. Por eso la gente que viene a un culto, aparece el otro mes, está un día con el Señor, mañana se agarra los pelos con el esposo, pasó mañana, vuelve, está muy entusiasmado esta mañana, pero el próximo culto no aparece y es muy difícil, ¿no? Es mucho más lento. Pero aquel que está enyugado al Señor, a ver, mira el que tenés al lado. Si le ponete un yugo con Cristo, ¿no? Te viene muy bien, ¿no? Enyuguémonos a Él. Ahora, lo que debemos hacer es estar cerca de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? A veces solo pensamos en cómo cambiar, cómo aprender. Dios nos dice, acércate, relájate, quédate acá. Es muy interesante que Colosenses habla de que nos sentemos con Cristo en lugares celestiales, de que aquel que ha conocido al Señor, lo primero que tiene que hacer es sentarse con Él. Y después tiene que ir y caminar. Pero el Señor nos dice, vení a mí y empezá a servir. El Señor viene y dice, vení a mí y sentate conmigo. Primero, sentate, tranquilízate, aprende, escucha, y después vamos a ver qué haces. Primero vamos a ver quién sos y cómo debes ser, y después vamos a ver qué puedes hacer. Y nos invita a Él. Jesús lo hace lo mismo, los invitó a estar con Él y después los envió a predicar. Pero lo primero es estar con Él, acercarnos a Él, leer la palabra, venir a la iglesia, hablar con los hermanos. A veces sientes que la silla te pica y dices, ¿yo qué hago acá? Tengo tanto para hacer. Y el Señor dice, no, yo te estoy formando de manera invisible. No, pero me tiran a un chisme, pastor. Muy bien, qué bueno. Eso va a sacar lo mejor de vos. El perdón, porque en la iglesia se tiene que experimentar el perdón. No, pero no me saludaron. Ese hermano tenía cara larga. Bueno, muy bien lo que te está pasando. Es justamente así como funciona esto. Con las dificultades, cuando ves situaciones de hipocresía, cuando pasas situaciones donde hay que perdonar. Eso te va formando como un discípulo que aprende a mirar a Jesús. ¿Amén? ¿Y cómo salgo de las adicciones? ¿Y cómo salgo de la pornografía? ¿Y cómo salgo de esto? Vení a Jesús, caminá con Él, descubrí su identidad, quién es Él, y mirate en Él, que eso que es Dios se transmite a tu vida y que empiezas a seguirlo. Debemos aprender, mis hermanos. Hay cosas que debemos cambiar, pero esas cosas que debemos cambiar
no están muchas veces en nuestra fuerza, en nuestra naturaleza autosuficiente. Es Dios haciendo y Dios obrando y Dios, el Espíritu Santo convenciendo, el Espíritu Santo enseñando, el Espíritu Santo mostrándonos, y la gloria es de Él. Pues si tú puedes cambiar sin Dios, estás en el lugar equivocado. Pero acá estamos todos los pecadores. Estamos todos los que no podemos cambiar ni entrar al cielo solos. Necesitamos al Señor y para eso nos enyugamos, nos atamos y nos acercamos a Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por esto? Ahora, es interesante lo que dice Colosenses 3.1. Bueno, ya lo spoileé, dicen ahora. Colosenses 3.1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Qué tremendo texto. Un día va a venir el Señor a levantarlos, pero dice, Cristo es su vida. Cristo está en todos lados porque ustedes están atados a Él y van con Él. Concéntrense en Él, mírenlo a Él, pongamos nuestra mirada y nuestro corazón en Él. Hermanos, un día Dios me llamó cuando tenía 20 años al pastorado. Yo no me había dado cuenta que mi proceso había empezado a los 12 años, cuando mi papá me dijo, Carlos, ¿vos te animás a orar para iniciar la reunión? Y yo venía con muchísimos traumas y situaciones de la vida misma. Había vivido muchos años sin mi papá, Dios hizo un milagro para unir la familia, pero yo pasé y tenía muchísima vergüenza en esa edad, pero empecé a orar y Dios ese día me mostró que Él me podía usar y de ahí para adelante muchísimas veces empecé a abrir la reunión. Mi papá tenía un megáfono en aquel tiempo, hablando como de 20 y algo años atrás, y nos íbamos a una plaza, habían volantitos y mi papá predicaba la palabra. Después me acuerdo un hombre vino y dijo, allá en un pueblito, allá lejos hay una mujer que está endemoniada y ni el cura la puede liberar. Y mi papá dijo, yo voy a ir y la voy a liberar. Y yo tenía como 13 años y fuimos y sí, llegamos allá, había una señora que era esas películas de terror, una señora que era bruja, había hecho desastre con su vida. Los árboles se movían. Y me dicen, acueste al niño ahí, acuéstelo ahí en la camita mientras nosotros hablamos, como 12 de la noche. Y papá empezó a hablar con la señora, ¿no? Y le contaba de sangre y de qué sé yo y de no sé dónde. Y de un momento a otro la mujer empezó a gritar como la Gadareno de la Biblia. Y abrió la cortina y dijo, y a ese pibe lo voy a matar. Y yo salí por debajo de la cama. Y fui a correr a la puerta, estaba cerrada con llave y la señora me quería agarrar. Mi papá decía, no, decile fuera en el nombre de Jesús. Dios te dio poder. Ay, de ahí saqué coraje. Y de ese día empecé a entender que con miedo y todo yo decía en el nombre de Jesús algo ocurría. Porque aunque yo no conocía del todo a Jesús, los demonios sí lo conocían. Y Dios venía formando mi vida. Y esta mañana, hermanos, he venido de parte del Señor a decirles que el Señor quiere que seas un discípulo. Que el Señor no está esperando solamente que disfrutes de lo hermoso que es esta comunidad. Es una comunidad donde no quieres irte más, te quieres quedar acá a comer facturas y torta frita y choripán y hablar con el pastor y el abrazo, cómo te abrazan, cómo algunos que están ahí acostumbrados a que no me abracen, acá terminan siendo abrazones, ¿no? Y amorosos. Quiero terminar recordando una canción de Marcos Vidal, que seguro ustedes la conocen, se llama Discípulos, y su letra dice, 10,000 ojos hoy han visto tu poder, el milagro de una multiplicación, contando el episodio de la multiplicación de panes y peces, ¿no? Hoy tus manos han saciado toda mi necesidad, pero mi alma anhela mucho más de tu presencia. Y el coro dice, no quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro, prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche entera juntos sobre un mar de seda, conversar con el Maestro
hasta el alba. Sé que hay 12 cestas más de provisión y tus ojos hoy me miran con amor. Yo no quiero regresar como aquella multitud. Déjame ser un discípulo, Señor. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan el milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos, pero pasar la noche entera juntos sobre un mar de seda y conversar con el Maestro hasta el alba. Ponte de pie, por favor. Yo estoy seguro que Dios tiene muchos discípulos en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Estoy seguro que hay una generación. Esta es una iglesia joven. Nosotros en Rosario somos una iglesia adolescente, ya llevamos como 12, 14 años. Pero esta es una iglesia que está entrando en la juventud, que ya pueden ver niños, que ya no, cuando llegaron sus padres eran niños y ahora son adolescentes jóvenes, ¿no? Van a la facultad. O los que llegaron siendo adolescentes ahora son jóvenes, los que llegaron siendo jóvenes se van casando. Y uno va viendo cómo esas generaciones, a medida de los años, van cambiando. Y van aprendiendo a caminar como sus pastores, aprendiendo a caminar como sus líderes. No sé si han experimentado poner a alguno de los niños a hacer un culto de niños. Pero si lo experimentan, van a ver que los niños van a subir acá y van a ser igual como hacen todos. Como abren el culto, como predican, como se paran, lo que dicen. Y uno dice, mira, yo ni cuenta me daba, pero hay un pibito me está mirando, ¿no? Están mis niños mirando y observando. Dios nos invita a ser discípulos, porque eso marca el discipulado también de otros. Dios no te llamó solamente para cambiar tu vida y restaurarte. Querida iglesia, Dios te llamó para que vayas y hagas otros discípulos. Te pongas ahí al lado de tus pastores, de tus líderes, y decir, yo también estoy acá, siendo más como Jesús, amando más como Él, sirviendo más a Él. Y Dios me ha confrontado mucho este año y me ha dicho, Carlos, si queremos ver un mayor crecimiento, no por nosotros, hermanos, sino porque hay tanta necesidad. Si queremos llegar a tantos por los cuales están sufriendo hoy y se quitan la vida, y cuánta gente está mal, necesitamos que toda la iglesia sean un evangelista comprometido, un discípulo comprometido, una persona que cumple la obediencia de ir y predicar el evangelio. ¿Amén? ¿Habrá algún discípulo acá que diga, Dios me está formando con su carácter para cumplir su misión? Inclina tu rostro ahí donde estás y dile, Señor, te doy gracias por esta palabra que hoy me recuerda que simplemente estar al lado tuyo me está formando a tu imagen y a tu semejanza. Señor, tú me invitas a que camine contigo, a que te escuche cada mañana, a que te cante, te adore, a que vea todo lo que haces, a que reconozca tu misericordia, a que observe las montañas y sepa que eres un Dios grande, que hiciste las montañas y las estrellas. Señor, tú me estás invitando a permanecer, y no solamente permanecer cerca, sino tan cerca como un buey se ataba a otro buey. Tan cerca, tan pegado, que pueda caminar a tu ritmo, en tus pasos, sentir el latido de tu corazón, escuchar tu voz, ver tu corazón, sentir y amar lo que tú amas y sentir lo que tú sientes. Jesús, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús. Yo quiero ese mismo sentir. Padre, que cada niño, adolescente, joven, cada familiar, cada adulto, cada anciano de este lugar sea un discípulo tuyo, Señor, que salga de entre la multitud, que salga de entre lo común y corriente y empiece a darte el protagonismo a ti, Señor. Oro en el nombre de Jesús para que sigas haciendo de esta iglesia una iglesia de discípulos, una iglesia que ama las almas, para que sigas haciendo de cada hermano que está aquí presente una persona totalmente apasionada por los demás. Una persona generosa porque sabe que esa generosidad es para extender el reino, para llegar a otros, para apoyar ministros que viven a tiempo completo de la obra de Dios. Una persona que todo lo que hay alrededor gira para Dios, para testificar, para glorificar el nombre del Señor. Una persona que aprende, oh Dios, y que tiene un movimiento constante de tu mano mientras observa su propia vida. Señor,
Esos discípulos que repartieron los panes y los peces a los 5,000 personas en aquel momento que tú multiplicaste, Señor, tuvieron un trabajo duro y arduo. Tuvieron un trabajo constante todo el día, terminaron cansados, pero tenían el privilegio de escuchar tu voz hasta el amanecer, de entender tu corazón. Tal vez puedas decirle a Dios como le dijeron algunos de sus discípulos, diciéndole: Señor, hazme uno de tus discípulos. Hazme uno de tus discípulos. Tal vez te animes esta mañana, mi hermano, mi hermana, decirle: Dios, cuenta conmigo. Yo no solo quiero estar acá, quiero ser un discípulo. Señor, yo no quiero estar entre la multitud. Quiero que la luz tuya se refleje en mi vida como Moisés. Señor, que tanto sea el estar cerca tuyo, que tu luz brille a través de mis palabras, tu luz brille a través de mi trabajo, de mis acciones, tu luz brille y que la gente pueda decir: hay algo diferente. Y es porque he estado contigo en tu presencia, porque he escuchado tu voz, porque estoy memorizando tu palabra y estudiándola. Bendito Dios, oro para que cada uno de los que están presentes sean confrontados con esta palabra en el nombre de Jesús. Que se unan a ti, Señor, con un yugo como el buey. Que también se unan a hermanos que están marcando un ritmo. Señor, hay aquí líderes hermosos. Hay gente que le ha dado su vida, te ha dado su vida a ti, Señor. Los pastores, el grupo pastoral. Señor, gente que vive cada día pensando en las almas, en las personas, ocupándose. Que ha puesto en primer lugar la necesidad de los demás antes que la personal. Ayúdanos a parecernos más a esos líderes. Ayúdanos a parecernos más a nuestros pastores. Señor, ayúdanos a parecernos más a ti, Jesús. Que podamos marcar, Señor, un legado a los demás. Que podamos dejar huella a nuestros hijos que nos están viendo. En el nombre de Jesús, hoy haya una carga mayor por ser discípulos del Señor. Hoy haya una carga mayor para hacer discípulos siendo discípulos. Señor, sabemos que estos discípulos luego se convirtieron en apóstoles. Gente enviada a hacer discípulos. Y sin duda acá hay del equipo pastoral apóstoles, gentes enviadas para llevar el evangelio a otros. Enviados para consolar, para restaurar, para escuchar, para ayudar en la liberación, en la sanidad. Padre, gracias. Yo te ruego, Dios, que aquí hayan también personas enviadas, Señor, a servirte, enviadas a buscarte, enviadas a decirte: Señor, hazme uno de tus discípulos. Mis hermanos, un día el Señor llamó a mi vida. Yo tenía tantas dificultades, tantos traumas. De chiquito había tenido situaciones de violencia y de abuso, sin un padre. Hasta muy adolescente había trabajado en la calle con mucha vergüenza, siempre los no de la gente. Había sido pobre al extremo durante toda mi adolescencia. Pero un día, escuchando una canción que decía: yo te voy a servir sin reservas, Señor. Si hay algo en mí que te pueda servir, aquí estoy, te doy mi vida, decía esa adoración. Yo la sentí tan personal que le dije: Señor, si hay algo de mí que te sirva, si hay algo de mí, Señor. Era todo pedazos. Yo sentía que no había nada, pero me animé a decirle a Dios: Señor, si hay algo de mí que te sirva, yo te doy mi vida, te doy mi corazón. Yo no solamente quiero recibir de todas las bendiciones de la iglesia. Señor, yo quiero hacer tu obra, hacer tu voluntad, amar a los demás. Yo no te puedo explicar, pero a través de los años, el Señor fue quebrantando mi vida, metí la pata 200,000 veces, pero el Señor siempre fue fiel. Ahí estaba como ese buey joven, cojo, roto, pero de una manera milagrosa me habían yugado a Jesús. Jesús se había convertido parte de mi vida devocional, de mi vida diaria. Y algo ocurrió siendo muy joven. El Señor me llamó a servirle a Él y a predicar su palabra, a llevar el evangelio. Y tú no eres muy distante a lo que Dios quiere hacer. Lo que Dios hizo conmigo, también lo quiere hacer contigo. Tal vez le puedas decir: Señor, mira, mi hogar todavía nos peleamos.
Mira mi vida, vengo roto. Señor, aunque te sirvo en la iglesia y estoy en algunas áreas que parecen muy sencillas y simples, yo quiero estar acá, Señor. Yo quiero estar acá. Yo sé que no soy lo mejor, la mejor mujer, el mejor padre, la mejor mamá, pero yo de ti no me quiero salir, Señor. Yo hoy decido una vez más aferrarme. Dile eso al Señor. Anímate a decirle, Señor, yo no me muevo, no me salgo. Yo me agarro de ti, Jesús. Yo me enyugo a ti y te digo, Dios, si hay algo que puedas usar en mi vida, acá estoy. Es más, hoy yo le he dicho, Señor, acá está mi matrimonio, y acá están mis niños que amo tanto y que yo tengo un pensamiento futuro para ellos, un deseo, pero sé que tú tienes un deseo mayor. Mis niños son tuyos. ¿Te animas a darle tus hijos a Dios? Si tienes tu matrimonio, tu esposa, tu esposo, tómale la mano ahí donde está y anímense a darle su vida a Dios. Señor, acá estamos delante de ti. Te damos nuestra vida. Te damos nuestra vida, te damos nuestra vida. Haznos discípulos, Señor, en el nombre de Jesús, que caminan con fe delante de ti. Haznos discípulos que te aman, Señor, que están tan cercanos a ti, que se contagian totalmente de tu carácter. En el nombre de Jesús, nuestra familia, oh Jesucristo, nuestra familia sea la familia que tú soñaste. Nuestra vida sea la vida que tú soñaste, en el nombre de Jesús. Y voy a pedir un minuto más que tomes la mano de que tienes a tu lado o atrás tuyo y oremos un momento en esta palabra. Señor, haznos discípulos disciplinados. Señor, haz de mi hermano y de mi vida, ora con esa persona que tienes ahí al lado, haz de mi hermano y de mi vida un discípulo tuyo, Señor, que trasciende en el poder de tu Espíritu, que lleva tu gloria como aquellos discípulos que luego fueron enviados a todos lados, llevando tus palabras. Cuando los maestros de la ley en el libro de Hechos vieron a Pedro y a Juan, dijeron, pero estos hablan como el Galileo, estos hacen lo mismo, estos muchachos que eran ahí comunes y corrientes, sin una escuela rabínica del vulgo, esta gente ahora tiene una sabiduría enorme. Es que ellos habían estado con Jesús. Ellos habían estado con Él. Padre, acá hay cristianos y los cristianos aman. Los cristianos son generosos. Los cristianos oran por las almas. Los cristianos perdonan. Los cristianos abrazan. Los cristianos, Señor, los cristianos dan su vida. Haznos cristianos, haznos discípulos, Señor. Haz de mi hermano, de mi hermana un discípulo. Señor, yo no he venido de Rosario simplemente a pasar un momento o a llenar el currículum de una iglesia. Señor, esta iglesia no me ha invitado con amor solamente para eso. He venido a traer una palabra de parte tuya, Señor. He venido, Señor, de parte tuyo a recordarles que son creyentes que se están formando en discípulos y que son discípulos que deben hacer otros discípulos, que hagan lo mismo que Jesús hacía, que hagan lo mismo que has aprendido de Jesús. Haznos, Señor, una iglesia cada día más que ama al discipulado y que hace discípulos. Te amamos, Jesús. Te amamos, Jesús.